La reforma de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atentan contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, que es clave en una sociedad democrática. Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de la familia, como primeras educadoras de sus hijos. La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros, reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación. La enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogidas en la Constitución. Devalúa la enseñanza de la asignatura de religión en la escuela, aplicando un laicismo impropio, y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos. Por todo ello, gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos, de docentes, familias, alumnos y titulares de centros, pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, puesto que la sociedad española es diversa y democrática, fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto solo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica. La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública, plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural, asequible a todos. Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada, concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias. El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igualdad y de calidad al alcance de todos. A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas, que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada. La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial
a su desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial. La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos y las evidencias demuestran que en su mayor parte la implicación familiar está relacionada con un mayor rendimiento escolar, especialmente en los más desfavorecidos. Mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros. La LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornadas de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial. Porque a todos, centros, familias, docentes y alumnos, nos une el mismo objetivo: un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mucho mejor. Y a continuación vamos a hablar con otra de las personas que está inmersa en este proyecto en el que también nos podemos sumar todos y que se trata de Francisco Javier Perea. Él es el director del Colegio Cervantes de los Hermanos Maristas aquí en Córdoba. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, hoy es un día marcado en el calendario para muchos padres, para los alumnos, para el profesorado, porque continúa esa marcha en contra de la nueva ley de enseñanza, de esa LOMLOE, y hoy se ha llevado a cabo la lectura de este manifiesto en distintos centros concertados de la ciudad y también 2 minutos de silencio. ¿Esto qué es lo que implica? Pues esto implica básicamente explicar de forma pública qué es lo que nos está llevando a esta plataforma en la que están integrados varias patronales, sindicatos y representantes y asociaciones de madres y padres a dar la espalda, que ha sido un poquito el gesto que hemos hecho esta mañana, y ponernos en contra de esta nueva ley que se quiere aprobar. Manifestar públicamente cuáles son las razones que nos llevan a este rechazo y esta oposición a la nueva ley. Francisco, básicamente de manera rápida, ¿qué hemos podido escuchar en ese manifiesto? Pues en ese manifiesto, de manera rápida, hemos podido lo que hemos podido escuchar, y por lo que fundamentalmente nos oponemos a la ley, es porque pensamos que atenta contra derechos fundamentales de las familias como ciudadanos, y que atenta contra algunos derechos que están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, fundamentalmente lo que es la libertad de elección por parte de las familias del centro y del tipo de educación que quieran para sus hijos. Es una ley que pensamos que quiere que las administraciones y los poderes públicos vayan cada vez más sustituyendo a lo que es la libertad individual de cada familia de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Esto está supuestamente amparado, estos deseos de la nueva ley están amparados por un supuesto intención de asegurar la igualdad, basándose en un principio totalmente falso, que es que los colegios concertados segregamos a los alumnos, te hacen una segregación porque escogemos el tipo de alumnado que queremos para nuestros centros y no dejamos entrar o no admitimos a determinados tipos de alumnos, que pueden ser alumnos con necesidades educativas especiales o alumnos de determinada etnia. Se han puesto ejemplos como la etnia gitana o la raza negra, cosa que es totalmente falso, porque es que el sistema de escolarización
que hace mucho rige en nuestra Andalucía, por ejemplo, está totalmente controlada por la Administración. Sí. Yo, como director del centro, a la hora de admitir las solicitudes de familias, mi obligación es meter los datos que me aportan en esas solicitudes en el sistema llamado Seneca, que está totalmente controlada por la Administración. Ese es el sistema Seneca el que dan los puntos para poder acceder o no acceder, y es el sistema el que nos dice de las personas que han solicitado, las que entran y las que no pueden entrar. Entonces, en este sistema no entiendo o no cabe para nada que nosotros hayamos dicho alguna vez a alguna persona, no, esta persona no entra. Entonces, amparado en esa supuesta asegurar la igualdad y la no segregación por parte de los centros concertados, es por lo que esta ley quiere poner cada vez más protagonismo en el papel de la Administración a la hora de elegir los centros escolares para los niños, y convirtiendo, que es uno de los principios básicos de la nueva ley, en la red de centros privados, a la red de centros privados concertados, en una red subsidiaria de la red pública. Cuando nosotros siempre hemos defendido que las tres grandes redes de educación, la red pública, la red privada concertada y la red privada, deben ser complementarias para que las familias tengan libertad de decir dónde quieren llevar a sus hijos, porque entendemos que son los padres los que tienen el derecho, amparado por la Constitución, el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Sí. Un derecho a la educación que está recogida en nuestra Constitución, solo que en la nueva ley le han añadido un adjetivo que es derecho a la educación pública. Derecho a la educación pública no está recogido en la Constitución, está recogido el derecho a la educación, el tipo de educación que cada familia libremente y legítimamente quiera elegir. No es una guerra y es totalmente falso estas protestas nuestras o dar la espalda a esta ley, que es una guerra contra la pública. Nosotros no tenemos nada contra la educación pública, creemos que la red de educación pública es necesaria para un país, porque ahí las familias que quieran que sus hijos estudien en una red de educación pública tienen el máximo derecho, pero es que lo que preguntamos es por qué no tienen el mismo derecho aquellas familias que quieren que para sus hijos una red o una escuela o un colegio concertado. ¿Por qué no? Con la cuestión de que se quiere también, bueno, entraríamos en otras cuestiones de la asignatura. En otros debates que por falta de tiempo no vamos a poder ahora mismo atender. Es esta. No quiero alargarme demasiado, ¿verdad? Sí. Francisco Javier, van a continuar las actividades en torno a todo esto, además desde Más Libres, Más Plurales, Más Iguales, que es la plataforma en la que están todos estos centros, entre ellos incluido el Centro de Maristas del Colegio de Cervantes aquí en Córdoba. Entre esas actividades tenemos una el próximo domingo, que se ha llamado a la ciudadanía a que se sume en una marcha que se va a llevar a cabo con vehículos por la ciudad. Exactamente. Se debería llevar a cabo en el domingo de 11 a 1, ¿vale? Y ahí estamos insistiendo mucho en que no queremos llevar signos de ningún tipo político, porque esto no es una cuestión política, porque nosotros nos opondríamos a esta ley fuera el partido que lo hubiera propuesto, porque yo no estoy en contra de derecha ni de izquierda, yo estoy en contra, estamos en contra de una ley que cercena los derechos de los ciudadanos. No estamos en una cuestión política, por eso en la caravana del domingo vamos a llevar los signos que nos identifican como de esta plataforma, pero nada más, nuestros lazos naranjas o nuestras banderas naranjas, que son el símbolo que se ha buscado en esta ocasión para identificarnos y nada más. Además, es decir, creemos y también protestamos contra el momento en que se ha elegido para sacar adelante esta ley. Un momento en el que todas las familias y todos los ciudadanos están más preocupados por toda la cuestión de la pandemia, por la cuestión de las restricciones, por la cuestión de las nefastas consecuencias económicas que puede traer para muchas familias y que está trayendo todo esto. Claro, en este momento, sacar una ley a la que sin diálogo, sin consenso, sin haber consultado a familias, a representantes de familia, representantes de profesorado, un diálogo mínimo, porque estamos hablando de la educación, no estamos hablando de una pieza esencial de un país. Entonces, sacarlo en este momento sin haber consultado, sin haber hecho este diálogo, este consenso, otra de las cosas que nos parecen que no es de recibo.
y sacarlo, repito, en un momento en el que la preocupación de las familias está concentrada en cuestiones básicas como son la cuestión del trabajo, de los sueldos, del comer, que realmente de la pandemia, de cuántos positivos hay, de cómo evoluciona, de cómo van a evolucionar las restricciones de cara a la Navidad, todo esto, y en medio de toda esta situación, querer aprobar o querer meter una nueva ley con los principios tan esenciales que tocan los derechos de los ciudadanos como los que estamos hablando, pues nos parece una cosa que no debería ser así, y por esto estamos protestando y por esto nos estamos oponiendo. Francisco Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana vía Skype. Nosotros vamos a estar muy pendientes también de todo lo que ocurra y de todo lo que se lleve a cabo desde esta plataforma. Gracias. Muy bien, a vosotros, muchas gracias.